Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. El tema del que les voy a hablar hoy es muy importante. Vamos a hablar de la ETA. Es un tema que toca muchas sensibilidades, pero para entender nuestro pasado y no repetirlo en un futuro, hay que saber. Y ahora en este momento tenemos al franquismo y al fascismo a las puertas de nuestro gobierno, y ese fue el motivo por el que apareció la ETA. En aquel momento había que decir, teníamos un enemigo común que era el franquismo, la dictadura, y nos arreglábamos estupendamente entre todos. Hay que irnos a los años 1950-1960 para entender el nacimiento. La ikurriña, la bandera oficial del País Vasco, diseñada por Sabino Arana y también fundador del Partido Nacionalista Vasco, simboliza la identidad y el nacionalismo. Tras la guerra civil, las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa fueron consideradas como traidoras por el régimen franquista. Como no, todo lo que no oliera español era fuertemente reprimido. Se suprimieron los fueros históricos del País Vasco, se impuso una dura represión política, lingüística y cultural. En la posguerra, el euskera quedó casi extinguido de la vida pública y se preservó clandestinamente en el ámbito familiar y rural. Durante los años 50, la economía vasca estuvo marcada por la industrialización y un crecimiento fuerte, lo que llevó a un influjo de movimiento de inmigración interior, dando lugar a la que la sociedad vasca pensara que se iba a perder la identidad y el nacionalismo vasco y la lengua euskera. Mientras tanto, en aquella época, la Iglesia Católica mostraba una posición ambigua frente al franquismo. Hoy en día no, hoy en día cada vez son más claros y en el pasado tampoco, de ambigua nada. La Iglesia siempre ha ido de mano de la derecha. Hacia finales de esa década de los años 50-60, el régimen franquista comenzó a relajar un poco el control y empezaron a surgir nuevos y tímidos aires de resurgimiento de la cultura vasca. Aparecieron iniciativas eclesiásticas y culturales en euskera que habrían sido imposibles años antes. Vamos a hablar del mural vasco en Arrasate, Mondragón, con el lema Euskara da gure, territorio libre, bakarra. El euskera es nuestro único territorio libre. El resurgir de la lengua vasca se convirtió en el eje del nacionalismo cultural y en el 52 se creó el grupo secreto Ekin en Bilbao por un grupo de estudiantes que pretendían fortalecer el mantenimiento de la lengua y el nacionalismo vasco. En el 56 el PNV y Ekin se fusionaron, aunque enfrentadas a la cúpula del Partido Nacionalista Vasco, llegaron a fusionarse. A finales de los 50 surgieron tensiones internas entre los nacionalistas radicales y la dirigencia tradicional del Partido Nacionalista Vasco, abriendo camino a la separación. En el año 59 llega la fundación de la ETA. El ala más radical de los jóvenes nacionalistas vascos que procedían del grupo Ekin y de Egi decidió romper con el Partido Nacionalista Vasco. En abril-mayo del 59 adoptaron el nombre de Euskadi Ta Askatasuna. Discúlpeme, pero es que es bastante complicado el euskera. En una reunión en Deva, ante la imposibilidad de usar ATA por su acrónimo indeseable, la organización se constituyó oficialmente en julio del 59, festejando el día de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, un hecho deliberado ideológico. En esta época, ETA tenía una junta colegiada inicial formada por jóvenes militantes del Partido Nacionalista Vasco radicalizados, y entre los fundadores destacaban, por ejemplo, Julen Madariaga, intelectual nacionalista de Deusto, José Luis Álvarez de Echevarría, lingüista y escritor, Benito del Valle, Iñaki Laramendi, Miguel Barandiarán, Rafael Albizu, Iñaki Cainzarain, entre muchos otros. Estos nombres y otros formarían la primera dirección de la ETA en 1959. Aunque ETA nacería de sectores próximos al Partido Nacionalista Vasco, pronto se distanció de sus métodos. Los primeros etarras reivindicaban un nacionalismo vasco radical, contrarios a la estrategia moderada del PNV ante la dictadura. Desde su origen, ETA integró una mezcla de reivindicación cultural, del euskera y la tradición foral, y una aspiración política independentista.
La historiografía moderna, la historia moderna, señala que ETA nació en el 59, desechando las fechas legendarias de finales del 58. La evolución ideológica de la ETA fue bastante cambiante. Inicialmente, en sus primeros años, ETA seguía una tendencia predominantemente nacionalista cultural. En la primera asamblea de la ETA, en el año 62, se reflejó una visión cercana al Partido Nacionalista Vasco tradicional, reacia al comunismo. Sin embargo, la situación cambió rápido. El auge de las luchas obreras, las huelgas del norte en el 1962, introdujo en ETA un sector obrero marxista cada vez más fuerte. Y en la segunda asamblea de marzo del 63, ETA proclamó formalmente una ideología socialista. A partir de entonces, el discurso oficial fue impregnado de retórica marxista-leninista y ETA se definió como un movimiento socialista vasco de liberación nacional. Sus estatutos aspiraban a la creación de un Estado socialista en Euskal Herria. De este modo se fue abriendo camino a una visión más revolucionaria del independentismo, aunque las tensiones internas con el ala más tradicionalista persistieron. En cualquier caso, la ideología de ETA quedó marcada por la síntesis del nacionalismo abertzale, con elementos de izquierda radical. Se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. En los primeros años de actividad, en el 59 hasta el 65, en sus comienzos, la ETA fue todavía muy pequeña y discreta. Organizaba asambleas clandestinas y publicó algunas hojas informativas que incluso se llegó a publicar algunas pequeñas revistas en Estados Unidos, en América, que decían lee y reparte, porque estaba totalmente prohibido en aquella época hablar en euskera. Incluso hasta se prohibía en los sepelios, en las tumbas, escribir cualquier cosa que sonara a euskera. Posteriormente llegaron acciones militares tempranas y ya en octubre del 59 detonaron bombas de fabricación casera creadas y armas creadas por uno de esos jóvenes estudiantes que aprendió a hacer armas, y hay testimonios de él mismo hablando en televisión española. Difundir propaganda en los medios vascos. No le quiero contar a usted la manera tan feroz con que actuó la policía político-social española de ese momento. Y cuando vimos que la respuesta era leña y más leña y que ya venían los primeros malos tratos en los primeros detenidos, empezaron las primeras, entre malos tratos y semitorturas, no era todavía la tortura que conoceríamos más tarde, es cuando llegamos a la convicción profunda, pese a nuestras propias convicciones, es decir, aquí no hay más remedio que empezar a utilizar los mismos métodos que el enemigo está utilizando con nosotros. Nos dispara, nosotros dispararemos. Nos mata, nosotros mataremos. Esta es la historia, en breve, de ETA, fíjese usted, en 2 palabras. No tenemos experiencia, no tenemos armas, no tenemos dinero, no tenemos organización, no tenemos ni siquiera hombres. Y tengo una experiencia de montaña, me gustan las armas, desde niño ya fabricaba armas, hacía armas y tal. Y todo esto lo traslado a crear esa organización etarra, es decir, la primera militar que se llama. Una de esas acciones violentas fue el ejemplo del periódico Alerta de Santander y en edificios del Gobierno Civil de Vitoria y la Policía de Bilbao. Estas acciones de acción directa fueron atribuidas en primera instancia por autoridades extranjeras a la ETA desde finales de 1959, y en el 1960 se produjo la primera víctima mortal de la ETA. Una niña de tan solo 22 meses murió en junio al explotar una bomba en la estación de Amara, San Sebastián. Al principio el régimen culpó a conspiraciones extranjeras, pero hoy en día se reconoce que fue obra de la red etarra. El primer atentado frustrado documentado fue el 17 de junio del 61, cuando un comando de la ETA intentó hacer descarrilar un tren repleto de franquistas que se dirigía a San Sebastián. El tren descarriló, por lo que conllevó luego posteriormente a una represión franquista durísima.
Ya a finales de los 60, la policía lanzaba redadas periódicas contra ETA. Un hito clave fue el juicio de Burgos en diciembre del 70, cuando 16 etarras detenidos, incluidos 2 sacerdotes, fueron sometidos a consejo de guerra. Esa exposición pública, pretendiendo ser un escarmiento, generó todo lo contrario, una ola de solidaridad en el País Vasco y Navarra, revitalizando el apoyo al nacionalismo vasco. La génesis y evolución de ETA coincidió con un fuerte auge de movimientos de liberación nacional y corrientes revolucionarias globales, y el éxito de la Revolución Cubana en el 59 y las luchas anticoloniales inspiraron a muchos jóvenes vascos, y de hecho Ekin se creó en un contexto en el que abundaban las luchas de liberación nacional del tercer mundo, con la descolonización de Argelia, por ejemplo. En los años 60 los etarras intentaron ideas marxistas importadas de la Guerra Fría, recién creada alianza de países no alineados y la retórica antiimperialista. El contacto con militantes marxistas de otros movimientos obreros y estudiantiles de Europa y América Latina reforzó la conexión entre el nacionalismo vasco y la lucha de clases. Así, los fundadores de ETA miraban tanto al pasado cultural vasco como a las corrientes internacionales de su tiempo. En síntesis, como conclusión, ETA emergió en el 59 como respuesta radical a las circunstancias del País Vasco en dictadura. Nacida de jóvenes nacionalistas inquietos por la pasividad del Partido Nacionalista Vasco, la ETA fue una organización nacionalista revolucionaria que fue evolucionando desde un nacionalismo cultural hacia un proyecto o trayectoria ideológica, y sus primeras acciones guerrilleras la convirtieron en un actor político clandestino fundamental durante la etapa franquista y posterior transición. Y así nacía ETA en el 59 en las sombras de una dictadura, de un País Vasco reprimido, entre jóvenes que buscaban algo más que palabras. Ante la represión, acción. Eso sí, no le doy justificación, pero habría que verse en aquella época, habría que verse en su lugar, porque simplemente por el hecho de querer tener tu propia cultura, tu propia identidad, eras atacado por una dictadura franquista. Pero ¿cómo pasó esta pequeña organización clandestina a convertirse en uno de los grupos armados más temidos de Europa? ¿Qué ocurrió en sus primeros años de enfrentamiento con el régimen? En el próximo capítulo vamos a explorar los años de radicalización, las primeras estructuras militares y los atentados que cambiarían el rumbo de la historia y del país entero. Si te interesa entender las raíces del conflicto vasco y cómo surgió una de las páginas más duras y oscuras de la democracia española, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio.